Estimadas amigas y amigos, aquí estoy nuevamente para seguir compartiendo experiencias y conocimiento con respecto a la lucha por la libertad de Venezuela. En el video anterior, un venezolano me escribió un extenso mensaje donde me dijo que esperar que las fuerzas subalternas del ejército, de la policía, de la Guardia Nacional asuman una actitud de rebeldía libertaria es imposible. Me dijo que eso no va a ocurrir porque todas las fuerzas del ejército, de la Guardia Nacional, de la policía, las fuerzas subalternas son chavistas y responden única y exclusivamente al delincuente Maduro. Eso me dijo este venezolano en un mensaje. Entonces yo quiero responder como un diálogo y decirle, si eso es así, entonces ustedes corren el alto riesgo de quedarse con ese gobierno comunista por mucho tiempo como está Cuba actualmente. Corren ese riesgo. Por lo tanto, no se debe pensar de esa manera derrotista si antes no se ha hecho un trabajo que no lo han hecho. Y los responsables de no haber hecho el trabajo son los líderes opositores que están en el exilio principalmente, porque ellos han debido hacer un trabajo de concientización masivamente por mucho tiempo, no por una vez, por 3 veces, 4 veces, no. Un trabajo como se hace una publicidad por una marca comercial que sale a cada momento en la pantalla de la televisión. Es así como se concientiza a la gente, a la población que uno quiere que se sume a la fuerza libertaria. Porque si van a esperar que ellos por su propia iniciativa lo hagan, lógicamente que no lo van a hacer, porque hay muy pocos que toman la iniciativa como el gran Óscar Pérez, muy pocos. Como se quiere una respuesta masiva, entonces se tiene que hacer una campaña de difusión, de llamamiento permanentemente para que las fuerzas del ejército, de la Guardia Nacional y de la policía, de los mandos medios hacia abajo, sepan que el pueblo los necesita y el pueblo les dice que ellos son importantes y no dejarlos ver como personas que no tienen nada que hacer en la lucha libertaria, como si fueran un cero a la izquierda. Y eso es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces ellos se sienten que no son necesarios para nada, entonces ¿para qué se van a levantar? Siguen las órdenes de Maduro. Y más se refuerza ese sentimiento de pasividad por las noticias falsas que ocurren en las redes sociales totalmente, especialmente las poderosas plataformas que son de extranjeros. Yo también soy extranjero, pero no hago esa labor como lo hacen muchos. Entonces, con esas noticias falsas que aparecen, pues se le anula la voluntad que puedan tener el ámbito de los militares, policía, Guardia Nacional, de la plana intermedia hacia abajo. Se anula totalmente. Entonces, ¿cuál es la solución ahora? Porque ya no hay que llorar sobre leche derramada. Hay que ver qué se hace ahora. Si los políticos que están en el exilio no comprenden esta situación, entonces los venezolanos que tienen plataformas poderosas en el YouTube, en todas las redes sociales, tienen que asumir esa labor de concientizar a las fuerzas militares, policiales, de la Guardia Nacional, de mando medio hacia abajo,
para que asuman un rol protagónico cuando el pueblo se levante, porque el pueblo tiene que estar convencido que ellos tienen que prender la mecha. Tienen que prender la mecha, como se dijo hace pocos días, que hay que esperar la señal, que hay que esperar la señal. Nunca vino ninguna señal. Nunca vino. Veo mentira por todas partes. ¿Ves? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Un trabajo masivo con todas las fuerzas de las plataformas de los venezolanos que tienen en las redes sociales. Un llamado generalizado y permanente a partir de ahora. Eso es lo que yo aconsejo conforme a la experiencia política, ideológica que tengo. De acción, no politiquero, que busca los votos para tener un cargo público. No, no soy de esa clase. Soy de acción, de armas tomar. Porque si ustedes, amigas venezolanas, amigos venezolanos, están esperando que el gobierno norteamericano haga la libertad de Venezuela, expulse a estos delincuentes comunistas, corruptos, miserables, asesinos, van a pasar muchos años, van a envejecer y la esperanza se va a ir alargando por muchos años. Y de muestra le enseño esta fotografía de hace 3 años. Miren, de hace 3 años. Esta es una entrevista en un canal de televisión en Miami. Le hacen la entrevista a 2 dirigentes libertarios cubanos. El señor gordito que está en el medio tiene años y años esperando que Estados Unidos resuelva la dictadura de Cuba. Empezó desde joven y ya está de tercera edad. Ya está de tercera edad y todavía sigue esperando que Estados Unidos resuelva. Acá dice, ¿por qué Estados Unidos no interviene en Cuba? Mire, en la parte de abajo. ¿Por qué Estados Unidos no interviene en Cuba? A la altura del punto rojo. ¿Lo ven? Todavía a estas alturas, después de 65 años, se hacen esa pregunta. Y ustedes corren ese riesgo. Y el daño que hace para que esto no suceda, la fuerza que emerge de las propias Fuerzas Armadas, la fuerza subalterna me refiero, porque los generales, los coroneles, todos tienen su paga jugosa. Entonces, lo que hace que no despierten, principalmente en estos tiempos que yo vengo siguiendo las noticias de las redes sociales desde el mes de julio, y desde el mes de julio veo noticias como estas. Mire, veo estas noticias. En directo, pánico en Miraflores. Pánico en Miraflores, o sea que ya está derrocado Maduro. Todo el tiempo se martilla con esto que hace daño para que las fuerzas subalternas de las Fuerzas Armadas despierten. Porque aquí le están diciendo, en otras palabras, que no hagan nada. Que se queden tranquilitos, que no arriesguen el pellejo. Porque ya Maduro está con pánico. Y así como estas noticias, hay cientos en las redes sociales. Especialmente lo publica este fulano, que es colombiano. Hay un argentino, un mexicano, un peruano y de otras nacionalidades que constantemente publican este tipo de noticias. Que ya Maduro está derrotado, que ya Maduro está llorando, que ya Maduro lo agarraron. Miren, intervención, amarga celebración. Este miserable da a entender que la juramentación y la banda que se puso este
ladrón de Nicolás Maduro, le ha durado unas cuantas horas porque ahora es una celebración amarga. Intervención. Este habla así constantemente, 2 veces diarios. 2 veces diarios bombardea con ese tipo de noticias triunfalistas en la mentira. Y eso hace un daño psicológico. Está probado por los expertos. Pregúntele a Norbey Marín, que es un buen comunicador y psicólogo de profesión. Hace daño psicológico esas publicaciones para que emerja la fuerza de los subalternos, militares, policías y Guardia Nacional. Así funciona. Yo lo digo por experiencia. Yo he sido integrante del partido más grande de América Latina, anticomunista. El partido donde yo me formé ideológicamente, políticamente, fue un partido muy grande que nació para luchar contra el crecimiento del comunismo ruso que empezó a llegar a América Latina. El fundador del movimiento político al cual yo pertenecí lo constituyó en el año 1924 allá en México. 1924. Y empezó la lucha contra todos los comunistas que se habían constituido a nivel mundial desde el año 1917, la Revolución Rusa. 1917 comunista, 3 años después, el líder fundador del movimiento anticomunista fundó un movimiento latinoamericano para luchar con las ideas comunistas. Eso hizo. Y hubo una gran revolución en mi país, luchando contra un dictador militar asesino, torturador. Aquí está un cuadro, una pintura, APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Él agarró el nombre de revolución para que no sea exclusivo de los comunistas, porque revolución es cambio de toda una situación social. Y claro que buscábamos el cambio al desarrollo, al progreso, a la libertad de un gobierno comunista que mandaba en mi país en ese tiempo, gobiernos militares. Y aquí hay otro cuadro que quiero compartir con ustedes. Y aquí está. Así fusilaban a los detenidos que luchaban dentro del movimiento de mi partido. Hoy en día, Maduro secuestra y agarra a los opositores valientes y los mete en el helicoide, ¿verdad? Los mete presos. Pero en los tiempos de mi partido, Alianza Popular Revolucionaria Americana, lo fusilaban. Busquen en el internet la revolución de Trujillo. Les muestro otra foto. El pueblo armado. Esta es una pintura que hace remembranza a la gesta heroica del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama la revolución de Trujillo? Porque Trujillo es una ciudad como decir Valencia, Maracaibo, grande. Y ahí había un cuartel donde se guardaba el armamento que venía de importación del extranjero. Sabiendo esa situación, algunos soldados se habían unido en secreto a este movimiento libertario de mi partido político, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y los soldados pasaron la voz, avisaron, mira, ha llegado un cargamento y hay tantos fusiles, municiones. Entonces, los militantes activos de mi partido tomaron por asalto el cuartel Donovan, así se llamó ese cuartel, en Trujillo.
tomaron por asalto el cuartel Donovan y se armaron con todos los fusiles. Por eso que está esta foto. ¿Ya? Miren. Con armamento. El pueblo. Y cuando el pueblo estaba armado, salió a la calle, todos los subalternos se unieron, que eran serviles del dictador, que era un general del ejército en ese tiempo. Eso fue antes de mi participación. En el caso mío fue 30 años después, cuando yo tuve 17 años. Estábamos acostumbrados a agarrar las acciones. En la historia verídica del partido donde yo me formé ideológicamente. Ahora yo no pertenezco a ningún partido, no creo en ningún partido, y ya no hay esa lucha que había en aquellos tiempos, lucha ideológica. Miren, este fue el jefe que comandó esa revuelta, esa revolución que le llamaron en ese tiempo. Búsquelo en el internet, la revolución de Trujillo. Hay mucha información ahí. Y a este le pusieron un apodo de Búfalo Barreto por su fortaleza. Este fue, como decir, Óscar Pérez. Búfalo Barreto, Óscar Pérez. Porque hay que tener mucho valor para armarse y salir a dirigir. Lo que pasa es que a Óscar Pérez lo traicionaron vilmente. Vilmente. Investigué la trayectoria de Óscar Pérez. Y les sigo contando. Aquí está la noticia en los medios de prensa de ese tiempo. De ese tiempo. Siguen. Aquí están. Dice, honor y gloria a nuestros mártires apristas. Porque como el partido se llamaba Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, entonces los militantes eran apristas. Es como decir ADECO, Copellano, ¿verdad? Aquí está, ven. Diario Honor y Gloria. Honor y Gloria, miren. Cuando lo fusilaban, este es un cuadro. Eran tan valientes la gente en ese tiempo, que a pesar que estaban frente a un pelotón, que los iban a fusilar, alzaban su brazo y decían, libertad, libertad, libertad. Así morían. Por eso dice honor y gloria. Así fue la historia del movimiento que yo pertenecí. Y estoy orgulloso de ese movimiento, de ese partido, porque ya estoy retirado de ese movimiento. Desde que tuve 40 años de edad me retiré totalmente para dedicarme a mi profesión al 100% y a mi negocio. Aquí está, Wikipedia, miren. Dice aquí, la revolución de Trujillo. La revolución o sublevación de Trujillo fue una insurgencia armada en contra del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Insurgencia armada. Por eso es que yo pregono, levanto la bandera de que en este tiempo en Venezuela se tiene que hacer lo mismo. Si se ha perdido la iniciativa de las fuerzas intermedias hacia abajo del ejército, de la policía, de la Guardia Nacional, se tiene que crear, despertar la mente, despertar el sentimiento del corazón, el sentimiento libertario que lo tienen todos los venezolanos, porque ustedes son herederos del gran libertador Simón Bolívar y tiene que salir ese sentimiento del corazón, sin temor, sin miedo, porque con acción se conquista la libertad. Un ejemplo reciente de hace 3 meses, ustedes lo saben, en Siria, ¿se acuerdan? Que Corina Machado le decía por mensajes a Maduro,
Mira Maduro, mira lo que le ha pasado al dictador comunista de Siria, que ha salido corriendo, ha dejado a todos sus compinches porque no entraban en el avión que lo llevó a Rusia. No, te va a pasar igual, le dijo Corina Machado. ¿O estoy mintiendo, amigas y amigos? Le dijo, te va a pasar igual. Mejor es que negocies tu salida ahora, que estás a tiempo, antes que te venga una captura o que tengas que huir corriendo a Rusia como el dictador de Siria. Eso le dijo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No hay nada. No hay nada porque no se hizo el trabajo de campo, el trabajo de hormiga que se tiene que hacer. Y yo le pido, por eso que estoy haciendo estos videos, yo le pido a los venezolanos que tienen plataformas poderosas que se informen cómo se lucha, cómo es la estrategia que tienen que agarrar para lograr exitosamente una insurgencia civil y militar. Que se olviden, por favor, les pido, de hacer marchas convocatorias por gusto. No hacen nada, más bien ponen en riesgo la vida de algunos participantes que se les ocurra tumbar estatuas o romper letreros. Ponen en riesgo la vida de ellos. El riesgo de la vida, como yo lo puse en mi tiempo, es bienvenida el riesgo cuando hay una meta hacia una victoria, hacia una acción victoriosa. Entonces yo voy contento. Es como cuando se está en guerra, ¿verdad? Ahorita hay un país en Europa que está peleando con Rusia. El país es chiquito, débil. Rusia es un poder grande, pero ahí están peleando para que no le quite más territorio, para que no le siga invadiendo. Así es la lucha. Así es la lucha. Ningún gobierno dictador ha salido con marchas y con protestas simplemente, no. Y menos ha salido con informaciones de internet, ¿no? Diciendo que ya Maduro ya cayó, que ya está solo, que ya lo dejaron, que ya no tiene aliados, que ya los países no han ido a su falsa juramentación. Eso no le hace nada, porque el dictador es sinvergüenza. ¿Usted cree que un ladrón de la calle, un malandro, como dicen los venezolanos, le digo malandro, le digo ladrón, ¿usted cree que se ofenden? ¿Se ofenden los malandros? No se ofenden, les gusta. Y en el caso de Maduro, para terminar, cuando le dicen dictador, ¿se ofenden? Tampoco se ofenden, le voy a decir por qué. Aquí termino. La ideología marxista-leninista pregona, manda que se ejecute esto, la dictadura del proletariado. Está en los libros de Carlos Marx, de Lenin, el ruso. Hay que instalar, mandan en los libros, hay que instalar la dictadura del proletariado. Así que le digan dictador a Maduro, lo están elogiando, porque él está cumpliendo los mandatos que están en los libros marxistas-leninistas, está cumpliendo. ¿Y por qué dictadura del proletariado? Porque Carlos Marx dijo desde hace muchos años que el que está llamado a gobernar es el obrero, el proletario, el explotado. Por eso es que Maduro siempre en sus presentaciones dice el presidente obrero. ¿Se dan cuenta? Entonces espero que lo entiendan, por favor. Yo voy a seguir informando poco a poco, intercambiando opiniones, porque esto es un debate. Hay alguien que tiene otras ideas, otros conocimientos, me lo hace saber para ir entablando un alimento ideológico, intelectual. Muchas gracias. Hasta el próximo video.